Ya, grabando. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar. Me voy a poner por este lado. Muchas gracias a todos y todas por venir a una nueva charla dentro del ciclo de charlas de investigación de la Escuela de Arqueología. En esta instancia vamos a tener al profesor Robert y también a Ana Franch Bach, que nos va a hablar sobre arqueología de la zona de Magallanes. Así que muchísimas gracias. Adelante. Muchas gracias, Carola, por haberme invitado a tener la oportunidad de dar esta charla sobre el proyecto que estamos desarrollando, no solo yo, sino todo el equipo desde hace unos años en la región de Magallanes. Es un placer contar con Ana Franch, que ha venido desde Ushuaia, también para estar aquí en la charla y visitar un poco el territorio, los sitios y así. Así que le agradezco también que esté aquí y pueda compartir conmigo este momento. Nos desplazamos, ahora nos vamos de aquí hacia el extremo sur, en la zona de Natales. Para aquellos que no habéis estado, a continuación os pondré un mapa. Bien. Tenemos un Instagram, por si alguien nos quiere seguir, y también el de la Escuela de Arqueología, que se llama Arqueología Canoeros, donde posteamos las novedades científicas que vamos teniendo. ¡Qué caro! Antecedentes del proyecto. Es importante que sepáis que este proyecto surge con una voluntad de vincular lo que es la Universidad Autónoma de Barcelona con la región de Magallanes. Y todo este proceso empezó ya en 2018, cuando tuve la oportunidad de estar allí para mi estadía doctoral, y crear estas redes con otros investigadores de la región, de esta región también, y así empezar esta colaboración, intercambio y nuevas investigaciones en estos yacimientos y en esta región que era muy desconocida hasta ese momento. El equipo está formado por muchos y muchas investigadoras que tocan temas de análisis espacial, arqueología, arqueobotánica, investigación sobre materias líticas, navegación, rutas de navegación, etnohistoria. Así que todos estos conceptos son el bagaje, todo el bagaje de todos los investigadores que llevan a la creación de este proyecto. El proyecto ya hace unos años que funciona, entonces si alguien tiene curiosidad para saber más después de la charla, siempre puede ir a internet y buscar Canoeros Isla Diego Portales o Canoeros Última Esperanza, y allí va a encontrar cómo vivían los nómades del mar en el pasado. Los nómades del mar, que se los llamó así por Joseph Empereur, un investigador francés que trabajó durante muchos años allí, son los que hoy en día son el pueblo cahuesca, es decir, los que habitaron esa región, sobre todo en la época de contacto, y nosotros estamos buscando como los orígenes, ¿no?, de estas comunidades en el mar interior. El primer proyecto que tuvimos, como todos los proyectos, vas con una idea a la cabeza, con unos apriorismos que después nunca se llegan a cumplir, pero que te abren la vía a conocer otras cosas muy interesantes en el territorio, muy interesantes en los yacimientos. Así que el primer proyecto, aunque es sorprendente, se llama Prospección Arqueológica de un antiguo astillero fueguino. Y después estos proyectos fueron cambiando ya a excavaciones arqueológicas en el mar interior, excavaciones arqueológicas en Isla Diego Portales, etc. Luego os contaré el porqué del astillero. Primer mapa de la región, para que os situéis. Punta Arenas, Península Brunswick. Nosotros estamos al lado de Puerto Natales. No vais a ver mi lechita, pero me levanto un momento. Estamos aquí y este mar interior de Última Esperanza. Es una zona
geológicamente y geográficamente muy característica y muy interesante. ¿Por qué? Porque hasta hace unos 10.000 años todo el muro de hielo, a ver, dale otro, Ana. Había un macizo de hielo que cubría toda la cordillera costera. Entonces se había formado un gran lago de hasta 150 metros en lo que hoy es Puerto Natales. Es por eso que si vais allá y vais a la cueva del Midodón, la cueva del lago Sofía, vais a ver que está erosionado de grandes cuevas porque era este paleolago, un lago glaciar que iba erosionando todos los montes y dejando distintas terrazas mientras el hielo se iba retirando y todo el lago logró salir de este gran paleolago. Hay dos fenómenos característicos, que es el del paleolago y las paleoterrazas y el del rebote isostático. El rebote isostático significa que cuando tienes una gran masa de hielo se comprime todo el suelo. Luego cuando esta masa de hielo se va, vuelve a subir el suelo. Entonces, aún hoy en día es de los lugares del mundo donde está subiendo más el suelo a causa de esta deglaciación tardía que tuvo. Entonces, los yacimientos que les ha pasado, que no están todos al lado del mar, sino que tenemos yacimientos desde 15 metros de altura, 5 metros de altura, 3 metros de altura, y que van variando dependiendo del rebote isostático y de las paleoterrazas. Entonces, cuando prospectas, siempre tienes que estar al tanto, no a un espacio, sino a 3 espacios de ocupación que puedo. Aquí veis las grandes masas de hielo que había en el artículo de Stern y cómo esta estaba aquí cerrada en el paleolago. Es un ecotono con una gran diversidad. Es un ecotono con una gran diversidad como la que conocemos aquí mismo. Tenemos recursos marinos, cormoranes, toninas, quetrus, cisnes, lobos, muchas aves. Había un gran consumo de aves, que luego vamos a hablar de esto. Y lo que hemos encontrado es que había una especialización en la no especialización. Es decir, que en todos los lugares que habitaban, comían lo que había, tenían las materias primas que allí tenían, y entonces, si en una isla, como es el caso de Diego Portales, no había una materia lítica de calidad, nos ha pasado que no hemos encontrado materia lítica en los yacimientos. Solo en algunos casos, en algunas lascas por la costa y así, pero no encontramos cuando hicimos los sondeos material. Muchos instrumentos de óseos, eso. Hay un sesgo claro que muchos de vosotros y vosotros ya conocéis, que es una virtud y un prejuicio para la investigación. ¿Por qué? Porque todos los navegantes y exploradores que pasaron, los misioneros también, dejaron relatos, pero relatos muy puntuales, localizados muy puntualmente, con grados de veracidad cambiantes y con unos espacios muy grandes donde no hay relatos. Entonces, lo que hacemos siempre es coger estos relatos relativamente pocos, aunque sean abundantes en literatura, que hay, y vamos rellenando estos espacios y asumimos que lo que pasaba aquí era lo mismo que pasaba en el Malite. Estamos haciendo unas analogías que nos pueden contar de la verdad o falsear el pasado. Entonces, es cierto, tenemos exploradores que iban pasando, navegantes que iban pasando, piratas, bucaneros, todo tipo de gente, pero eso nos da opciones para conocer el pasado y opciones para reinterpretar el pasado y desacreditarlos un poco también. ¿Por qué fuimos al mar interior? Como leí hace poco en un periódico, los silencios de los mapas dicen más que el propio mapa, ¿no? Entonces, cuando empezáis una investigación arqueológica y veis un vacío en el mapa, tenéis que plantearos por qué hay ese vacío. ¿Por qué nadie va a investigar por aquí? ¿Qué pasa? ¿Que no hay yacimientos arqueológicos? Sí, los hay. Sin embargo, es costoso. No hay nadie que quiera pasar por una ruta, que quiera construir pisos. No hay mineras, no hay petroleras. Tierra del Fuego, Tierra del Fuego está lleno de yacimientos. ¿Por qué? Porque hay explotaciones de gas, explotaciones de petróleo. Todo alrededor de Punta Arenas y Canal Estrecho de Magallanes también, un montón de yacimientos. Son vías que, por el impacto del humano actual, de la globalización, están rellenando yacimientos y hay otros lugares que quedan desconectados del mapa. Este es el catastro 2001-2021
Y estos puntitos verdes que veis son los que hemos ido agregando con el proyecto en la zona de aquí, que antiguamente solo se conocían los yacimientos de los cazadores terrestres, los cazadores continentales, y no de los de tradición marítima en el mar interior. Empezamos el proyecto en 2018. ¿Por qué? Porque estamos leyendo los relatos de Fitzroy, Philip Parker King, el señor Benjamin Bynum, y hay un relato que me sorprende porque era atípico. Atípico porque cuando estaban en seno obstrucción, que es este sector de aquí, concretamente se suponía en Easter Bay, que es donde fuimos a excavar, encontraron muchos Wiggans y canoas abandonadas. Unos de estas chozas o Wiggans eran tan grandes que nos dice que podían albergar de 40 a 50 personas. Además, había canoas a medio construir y se veía que habían estado como o haciendo ritos o en proceso de creación de canoas, por lo tanto que había un astillero y una acumulación muy grande de gente. Cuando lees un relato así, lo primero que quieres es ir a excavar y encontrar. Pero luego te chocas con la realidad y te encuentras que no es tan fácil encontrar un astillero con un material que es efímero, que es la madera, y que tiene muy mala conservación en todos los canales en general y en el bosque húmedo por la gran acidez de los suelos. Así que fuimos allí, nos encontramos muchos yacimientos y muy interesantes, pero no logramos encontrar el astillero. Ahora nos vamos hacia Isla Diego Portales, Bahía Easter, en el mar interior. Salimos desde Natales, aquí conocemos yacimientos, hacia aquí no conocíamos yacimientos, y nos desplazamos por el Golfo Almirante Montt hasta lo que es Isla Diego Portales. Esto es la punta de Isla Diego Portales, es muy grande hacia el sector del Pacífico, pero la punta es estrecha, de aquí a aquí pasas en unas horas por una humedal y un bosque un poco denso. Y la primera campaña que realizamos, ponemos el bote aquí y nos dedicamos a prospectar la costa. En esta campaña, este es el lugar, que es un lugar de una belleza escénica inmejorable. El bote también nos trató muy bien. Es un mal lugar cuando soplan los vientos de otoño, así que este año no pudimos quedarnos aquí, sino que tuvimos que movernos a otro sector porque fuimos en meses distintos y por lo tanto esta era una muy mala ubicación para el bote. Cuando llegamos allí, lo primero que tenemos que hacer es lo que se llama prospección arqueológica. Ya conocéis muchos y muchas de qué va, pero el terreno es abrupto y cuesta mucho prospectar. Lo más fácil siempre es prospectar por la costa cuando hay marea baja. Entonces, puedes ver los conchales, los líticos y sobre todo si hay conchales erosionados, ves en la zona de costa un montón de tipos de materiales. Meterse al bosque no es una opción porque no vas a ver nada. A priori no vas a ver nada. Luego os contaré lo que podéis encontrar si os metéis en el bosque. Y estos son los conchales que os vais a encontrar. Este es el yacimiento de Bahía Easter 2. Y en este caso llegamos en bote, nos internábamos en el bosque por aquí y dentro estaban estas aperturas con estos pequeños montículos sin árboles encima. ¿Por qué no hay árboles encima? Porque tienen también una ocupación relativamente tardía en sus ocupaciones. Y así es como se ven los conchales en ese sector. Son conchales monticulares, circulares o semicirculares, en distintas extensiones, aunque también hay conchales lenticulares en la zona del bosque. Isla Diego Portales, los yacimientos que documentamos, Bahía Easter 4, 2, 3, Bahía Easter 1 y los del Canal White, en este sector de aquí. Siempre que encontramos un yacimiento, tenía tres cosas. Agua corriente, un riachuelo, estaba fuera del impacto del viento, es decir, en una zona que te podías acampar actualmente, igual, y con playas de arena o de piedras finas. ¿Eso para qué? Para que cuando llegan con la canoa de corteza no se les rompiera el ojo de la canoa. Es mucho más fácil atracar en una playa de arena o de grava fina que en una playa muy rocosa. Está documentado
que también acampaban en lugares donde había playas con muchas rocas, pero entonces dejaban la canoa, la ataban con algas o con tejidos de ciprés o de otras fibras vegetales y entonces iban nadando hasta el campamento. Pero es mucho más cómodo si puedes aparcar la canoa y bajar directamente al campamento, claramente. Es una ubicación estratégica porque es la única entrada y salida del mar interior. El canal Kirk, que actualmente lo quieren ampliar para que pasen los grandes buques cargueros, van a destruir parte de las montañas. Canal Santa María o Canal White y Canal Valdés. Por aquí entras, por aquí sales, no hay ninguna otra salida o entrada al mar interior. ¿Por qué es interesante? Porque es un sitio de paso y porque además se documentó esta secuencia cronológica que coincide con el Holoceno tardío. Es decir, tenemos dos fechados que van del 900 al 700 y uno más antiguo del 2000. Son depósitos de conchal, como lo que podéis encontrar aquí en Chamiza. No distan mucho en su diferencia. Capas de conchas, hogares, conchas hogares y hatos, dependiendo si se va en una temporada, entonces crece la estratigrafía sin presencia de material cultural y si no, hay muchas y muchas ocupaciones. Muchas ocupaciones que duran hasta, en algún caso, hasta 1,5 metros de profundidad. ¿Qué comían? Es una pregunta que siempre nos hacemos en arqueología y que a veces nos da muchas sorpresas y agradables sorpresas. Por ejemplo, en este yacimiento en ambos yacimientos les encantaban las aves. Aves que pasaban por cormoranes, caiquenes, pingüinos, quetrú volador, quetrú no volador, luego había mamíferos, nutria, había róbalo también y había huémulo. Es raro que hubiera huémulo porque es una isla y el huémulo está en el continente, en las llanuras de Diana, al otro lado de Isla de Portales. ¿Cómo sabemos que pasaron por aquí en primavera-verano? Porque encontramos crías de cormorán en el registro arqueológico. Por lo tanto, sabemos que los pájaros crían en primavera-verano, por lo tanto, están ocupando ese lugar y comiendo los pájaros crías de cormorán en primavera-verano. Aquí es una imagen de cómo los canoeros cahuéscar cazaban el huemul. Básicamente lo que hacen era asustarlo y cuando están en el agua le clavan el arpón. Una caza muy fácil. También tenían lobo marino y pesca. El mar interior no es que haya una pesca muy abundante, os vais a encontrar algunas toninas que van pasando y lo que principalmente hay es róbalo, como aquí. Lo que vais a pescar aquí también es róbalo. Una cosa que no nos llamó la atención a nosotros, pero que luego llamó la atención a los biólogos, es que en el estrato de fechado más antiguo de 1000 años encontramos un pequeño anfibio, un número de rana. Y actualmente no hay rana allí. Así que eso dio para elucubraciones sobre el cambio climático que está experimentando también esta zona por un huesito chiquitito así de rana. Así que es importante salvar todos los huesitos en el yacimiento. Y ahora pues dejo paso a los resultados de arqueobotánica del mismo yacimiento que va a comentar antes. Bueno, a mí también me gusta. Vamos a hacer un paréntesis porque supongo que todos, o casi todos, escucharon hablar de la arqueobotánica, pero bueno, así explico un poco lo que es y lo que puede aportar a la arqueología. Como lo que hablaba recién Ruber de el huesito de rana bien chiquitito, pues con la arqueobotánica nos pasa lo mismo, que son restos muy pequeños y en general, al menos, bueno, eso hace unos años que trabajo en Argentina, y los arqueólogos argentinos les cuesta un poco entender que son importantes y pueden aportar mucha información, así que la arqueobotánica mola. ¿Qué es la arqueobotánica? La arqueobotánica es una subdisciplina de la arqueología que se dedica a estudiar los restos vegetales que aparecen en los sitios arqueológicos. ¿Por qué analizamos estos restos? Porque nos hablan de la relación entre las plantas y el ser humano. Entonces nos pueden aportar gran información sobre la gestión de los recursos vegetales, tanto leñosos del bosque como si son fogones,
cómo cocinaban, qué cocinaban, no solo comían lobo marino, huemul, todas esas cosas animales, sino que gran parte de su subsistencia, no solo alimenticia, sino para confeccionar un montón de cosas, se usaban los vegetales, como en la actualidad, que hay un montón de gente que hace cestos, hay un montón de personas, no sé, una cuchara, no acá exactamente, pero no sé, los bowls de madera, un montón de cosas en la vida que se usan y son de restos vegetales y que lamentablemente en los sitios arqueológicos en general no se conservan porque la materia orgánica es lo primero que se pierde. ¿Qué tipos de restos vegetales se pueden recuperar de los sitios arqueológicos? Los más evidentes y los que se analizan más son los macro restos vegetales, que son los restos leñosos, tanto carbonizados como secos, y los restos de semillas o frutos que también aparecen carbonizados o secos, en general, después de dos formas, pero no son tan comunes. Y cómo se recuperan, ¿no? Porque son restos muy chiquititos y entonces como no es que estás excavando y ves un hueso y lo recuperas, sino que en general se usan dos tipos de técnicas, lo que acá conocéis como el arnero o tamiz, que se puede hacer en seco o en húmedo dependiendo del sedimento, y en general recupera restos muy grandes que se pueden observar a simple vista, como los carbones o las semillas grandes. Las semillas más chiquititas acá en general se pierden todas. Y después, por ejemplo, una imagen de Bahía Ister 2, que es la flotación. No sé si escucharon de la flotación. ¿Sí? Bueno, la flotación también se puede hacer en campo o en laboratorio. Acá tengo un videito de la flotación en el laboratorio, porque en Ushuaia tenemos un problema con el frío, así que la hacemos adentro con agua un poquito calentita. Y ahí se ve cómo básicamente funciona como un cubo de agua, que vos le pones un camino, como una red, le tiras a la tierra, como estoy poniendo yo, y todo lo que pesa va para abajo, como la tierra, piedra y otros restos arqueológicos, y la materia orgánica flota. En general los carbones, semillas, y bueno, un montón de raíces, y hojas, y un montón de otras cosas, que después, como siempre está en continua, siempre corre el agua, se van a estos caminos más chiquititos, a dos en general, y ahí se recuperan todos los restos vegetales. El tamiz más chiquito se selecciona en relación a las semillas. La semilla más chiquita es la amapola, que es la más pequeña en el mundo, entonces se usa ese tamiz para que si se conserva una semilla de amapola, se van a conservar todo el resto de semillas. Bueno, ahí estaba extrayendo ya todo lo que es la flexión pesada, en la que podemos encontrar lascas y huesos, que también es importante recuperar, y la flexión liviana, que pues se deja secar y se tría en lupa binocular o hay cosas. Y bueno, ¿cómo se analizan los restos de plantas? Antes de ver cómo se analizan, lo más importante de la arqueobotánica es una colección de referencias. ¿Qué es una colección de referencias, saben? Supongo que lo han visto más capaz que en fauna. Básicamente es ir al bosque, trabajar un montón los bosques o el terreno, el ambiente, donde están los sitios arqueológicos, y hacer transectas y seleccionar para herbario, para colección de referencias, bueno, para seleccionar un trozo de leño para carbonizar y las semillas de esa misma especie, y entonces vos vas a poder comparar los restos arqueológicos con toda esta colección de referencia de todos los restos, de todos los leños, de todas las que puedas recuperar, de todas las semillas de toda esa zona, o de, no sé, tipo bosque mixto, hay esta clase de vegetal, bueno, de plantas, de, no sé, pradera, todas estas gramíneas tienen estas, como para que tengan la idea general. Pero esto es muy importante porque sin eso los arqueobotánicos somos ciegos. Y bueno, después tenemos los restos botánicos y cómo se analizan. En el microscopio los restos antracológicos, son los restos leñosos carbonizados, y en la lupa binocular las semillas y los frutos. En general se analiza para identificar qué especie de planta estamos tratando, pero en el caso de los carbones no solo se puede identificar la especie, sino que también se identifican, por ejemplo, las alteraciones que tiene esa planta. Pueden ser alteraciones como que aparece un nudo y entonces estás hablando de un trozo de rama, o alteraciones como uno, por ejemplo, es la presencia de agujeros de insectos xilófagos, entonces te está hablando de la calidad de la madera en el momento que fue carbonizada. Si era una madera muy degradada que estaba tirada en el suelo, en general tiene un montón de ataques de insectos xilófagos y otros
otros ataques de microorganismos que te indican que esa madera como que la quemaron y al toque ya se convirtió en carbón o se convirtió en ceniza, que no era buen combustible. Y perdón, que necesitaba respirar. Y también se analiza de varias formas la curvatura de los anillos. ¿Qué hacemos con la curvatura de los anillos? Nos está indicando si se está carbonizando ramas chiquititas, si son ramas grandes, si son troncos de gran porte, por ejemplo, todas esas cosas. Voy a tirar para casa, pero en Tierra del Fuego, por ejemplo, en las fuentes y en los restos arqueobotánicos antracológicos se ve que desarraigaban directamente los árboles y los tiraban al fuego y después, a medida que se iban consumiendo, los iban acercando. Entonces, en esos sitios tenemos gran cantidad de restos de árboles, en general es Nothofagus, siempre de curvatura débil, siempre tienen gran curvatura. Entonces nos está indicando ese tipo de gestión del bosque en que seleccionaban preferentemente ramas de gran porte o troncos. Y en cambio hay otros sitios que se encuentran un montón de ramas de menor tamaño y relacionadas con arbustos, por ejemplo. Y hay algo que estoy explicando así como me pueden interrumpir. Pasa nada. Y, por ejemplo, los carbones, ¿cómo se analizan? Estos son los de la colección de referencia, pues están teñidos, y estos son los arqueológicos de la misma especie. Y entonces tenés, se observan las características anatómicas de 3 planos. El transversal, que es el de arriba, cuando está cortado un árbol que se ven los anillos, ese es el transversal y es el de acá arriba, y después el tangencial y el radial. Bueno, en cada uno, cada especie tiene unas características y se puede identificar. Y el análisis de frutos es lo mismo, tenemos la colección de referencias, esto es una semillas y frutos de calafate, por ejemplo, y estos son los arqueológicos, y bueno, también en este caso observamos las diferencias morfológicas. Y bueno, volviendo a Bahía Ester, yo me encargué del análisis antracológico y calcológico de los sitios que explicó Rubén, y bueno, cuando se recolectaron las muestras de sedimento para flotar y para arnear, primero obviamente observamos qué tipo de vegetación nos íbamos a encontrar. En este caso había bosque mixto, donde había Nothofagus, canelo y Rhododendron ubífera, que no les quiero decir el nombre científico. Alomatia ferruginea era el fuinque, y el Pligodendron es el ciprés de Guaytecas. Y el canelo. Y bueno, estos son los restos arqueológicos, tanto de Bahía Ister 1 y Bahía Ister 2. En este caso, vemos que hay una gran en la parte gris es los no determinados, que por cuestiones taxonómicas no se pudieron identificar, y todas las partes con colorcitos son los que sí. En los dos hay una predominancia clara de Nothofagus, probablemente betuloides, pero no se puede identificar, como no se puede diferenciar, que es esta, y después hay zarzaparrilla, que sería esta, que aparece en Bahía Ister 1, calafate, el tepú, canelo, ciprés de Guaytecas, mata negra y el fuí. Y estos son todas las especies que recuperamos de un sitio, de muestras muy chiquititas que son bastante fáciles de tomar, y se pueden conservar un montón de tiempo, así que los pueden guardar si tienen espacio, y algún arqueobotánico los puede analizar en cualquier momento. No es que hay que tomarlas y procesarlas, sino que pueden quedar ahí. Y en nuestro caso recuperamos muestras muy chiquititas, de 1 litro de sedimento, no es que ocupan gran volumen. En otros sitios sí que recuperamos muestras de 4 litros sistemáticas, pero para una primera aproximación en los sitios con muestras chiquititas es suficiente. Bueno, y los resultados, ¿no? Básicamente, como hemos podido ver, hay un predominio claro de Nothofagus en ambos sitios. Hay gran cantidad de otras especies que aparecen de forma secundaria o incluso esporádica, tanto de arbustivas como arbóreas, pero bueno, el principal es Nothofagus. En relación a las alteraciones que les dije antes, hay una alta presencia de letras de contracción, pero en general no aparecían ni ataques de insectos xilófagos u otros microorganismos que nos hicieran pensar que era madera como degradada o de mala calidad, sino que al contrario. Y las grietas de contracción pueden estar indicando que era madera verde que la quemaban. Y bueno, hay un gran predominio de curvatura débil que está asociada al uso de Nothofagus. Y bueno, en general hay una tendencia de selección de combustibles así leñosos
locales, porque todas esas especies se recuperan actualmente en el sitio, y de este calibre mediano grande. De los restos carpológicos, lamentablemente se recuperaron muy pocos, y no se recuperaron pocos, y no hicieron el cambio en el análisis arqueobotánico. No sé si me estoy olvidando de algo, pero... Muchas gracias, Ana. Ahora vamos a continuar con los proyectos más cercanos en el tiempo, que aún no están publicados, así que todo lo que os cuento aquí es novedad. Después de excavar en Bahía Ister, vino la pandemia, así que no pudimos volver a Chile, no se podía salir, ni excavar, ni hacer nada. Cuando logramos venir por primera vez, en enero de 2022, pudimos empezar el proyecto en Puerto Lastarria. Uno de los ítems que tenía Bahía Ister es que es una muy buena caleta que para muy bien los vientos. Por lo tanto, cuando no hay viento, los árboles crecen rectos. Cuando los árboles crecen rectos, significa que podemos hacer una cosa que se llama descortezarlos. Descortezarlos para hacer muchos objetos. Este era un buen lugar y este era un muy buen lugar. Puerto Lastarria. Los escritos de Fitzroy y de sus tripulantes son confusos. Y te puede mezclar párrafos en que están aquí y en que están aquí, o que intentan ir para sin obstrucción. Entonces, una de las hipótesis que barajamos es que quizás no estaban hablando de aquí, sino que están hablando de los bosques de continuidad. Estos bosques o pueden haber sido cortados o por los aserraderos, o podían haberse conservado. En las fotos satelitales se veían muy bien en esta zona que había unos grandes bosques con grandes árboles, unas masas árboles muy breves. Entonces nos fuimos hacia Puerto Lastarria. Allí conseguimos detectar no muchos yacimientos, pocos yacimientos, pero mucho material lítico en superficie. Es una zona donde hoy en día hay ganado salvaje, baguales que se llaman, relativamente peligrosos si vas solo por el bosque porque son territoriales y les gusta perseguirte. Pero tienen una cosa relativamente buena, que es que cuando pasan levantan todos los materiales arqueológicos que hay en el subsuelo. Por lo tanto, cuando vas a prospectar por el bosque te encuentras lascas, bifaces, huesos. Entonces, siguiendo los caminos de los animales vas a encontrarte mucho material arqueológico. Es interesante porque encontramos yacimientos y lascas. Estos yacimientos nos han dado unas fechas tempranas y es una zona que no es buena para el marisco, lo descubrimos cuando era allá, porque es muy baja y hay un gran aporte de agua dulce de los ríos que vienen de aquí. Por lo tanto, al contrario de aquí, que tenemos estas grandes llanuras con mariscos de arena, allí no. Y por lo tanto no encontramos estos grandes acumulaciones de conchas, sino que lo que encontramos más fueron talleres. Y encontramos otra cosa que tampoco nos esperábamos, que eran unos corrales de pesca chiquititos que no estaban documentados hasta el momento. En estos intermareales no había conchas, pero sí que había unas buenas zonas muy bajas para poner estos corrales de pesca. También encontramos evidencias de estas líticas con escotaduras, pesas de pesca. No sabemos la cronología, sí que no. Y una cosa que sí que encontramos muy interesante allí, que también habíamos documentado en Bahía Ister, son las marcas de descortezamiento. Siempre que haya bosques antiguos, estén atentos porque pueden encontrarlas aquí o en cualquier lugar de aquí hasta Cabo de Hornos. Actualmente se ven así o así. En su día eran grandes marcas en los árboles. Si están interesados, les recomiendo este libro, está en versión gratuita en internet, de la Columbia Británica, donde allí las comunidades indígenas trabajaron mucho y han continuado trabajando con estas marcas, hicieron esta pequeña enciclopedia y solo para que tengáis una idea, se hace la marca y con los años va recreciendo por el borde y estas marcas pueden llegar a tener los canales hasta 500 años. Así que es un muy buen indicador cronológico de situación espacial de estas poblaciones canaleras. Y hoy te da un año exacto,
sé que es fantástico. Además, por las medidas puedes sacar hipótesis sobre los objetos que podrían haber producido. ¿Qué objetos podrían haber producido? Máscaras ceremoniales, baldes para sacar agua de la canoa, las mismas canoas. ¿Y cómo lo hacían? Lo hacían sobre todo con cuñas de hueso de madera o también líticos, si tenían, y más tardíamente con cualquier tipo de metal que encontraran les iba mucho mejor que una cuña de hueso de madera. Siempre se empieza de arriba para abajo y se va sacando. Solo se puede hacer cuando la savia está corriendo, por lo tanto, invierno es un momento, no se puede vivir. Primavera es un momento. Si tienes la suerte de tener un barreno de árboles, puedes hacer análisis dendrocronológicos y luego pules muy bien el core y puedes hacer recuento de anillos y saber la cronología de estas naves. Te queda este tubito, como si tienes un barreno en el suelo, pero un barreno en el árbol. En esa ocasión, cuando estuvimos en Ballester, tuvimos la oportunidad de que viniera gente de la comunidad de Puerto Edén, en este caso Gabriela Paterito y su hija Isabel, que Gabriela nos estuvo contando todo el saber que ella tuvo de pequeña en relación con el bosque. Entonces tenemos Nelson Aguilera, que acaba de presentar su tesis hace una semana, que estuvo conversando con ella, también vino al yacimiento y nos dijo que pensaba que comían, poner algo en lugar para poner la cabaña, tal. Así que hubo esta buena interacción, por una parte porque pudieron venir al proyecto y participar del proyecto, y luego porque, así, yo pude ir a Puerto Edén y también hacer actividades con los chiquillos. Así que es lo esperable de los proyectos, que siempre se trate como esta contraparte, ¿no? O que se construya un poco en conjunto o así. Cuesta mucho, no lo voy a negar, porque vas con prisa siempre, tienes poco dinero y entonces necesitas como estar un tiempo en un lugar, hablar con la gente. O sea, es un proceso que no está parado, pero que lo hacemos igual. Así que, para que lo sepan. 2023, ya llegamos este año. Este año teníamos 3 proyectos ya. 3 proyectos en 3 zonas distintas, un caos administrativo, pero con resultados muy interesantes. Bien. El proyecto ha ido creciendo con los años y en este caso nos hemos ido ampliando y ya a día de hoy nos interesaba saber cosas más macros y no tan micros, como ir a buscar un relato en el registro arqueológico, sino hacer este poblamiento del mar interior. Entonces nos interesa saber por dónde llegó el poblamiento, cuáles son los yacimientos más antiguos, dónde está el Holoceno medio, el Holoceno temprano, el Holoceno tardío, qué tanto se quedaron en los lugares respecto a los cambios ambientales y cómo era el sistema socioeconómico y la interacción social, en este caso, entre las comunidades del mar y las comunidades de la tierra. Es decir, había intercambio de materias, estaban peleados, no sabemos qué hacíamos porque no tenemos ni idea, no hemos excavado nunca estas cosas. Así que estos eran los objetivos. Habíamos estado Isla Diego Portales, Puerto Las Tardes y Península Antonio Vara y Canal y Resi. Muchas cosas. Primero, nos interesaba conocer la interacción entre pueblos canoeros. Aquí hay glaciares, así que por aquí no se puede llegar ni con auto, solo se llega con bote. Es decir, los terrestres llegan hasta aquí, tenemos un cruce de agua, o los canoeros llegaban a los terrestres, o los canoeros iban a ver los terrestres y traían las cosas. Documentamos muchas boleadoras en esta zona. Es decir, había un intercambio. Les podían dar una boleadora y podían reaprovechar una presa de pesca, por ejemplo. El último punto ¿por qué nos interesaba este? Por lo que han llamado pasos de hilos, es decir, conexiones naturales en el territorio que utilizaban los canoeros para no dar grandes vueltas. Es decir, estás por aquí con la canoa y tienes aquí un trozo estrechito de tierra y dices, ¿para qué voy a volver a dar toda la vuelta? Si tengo a los vecinos, o sé que aquí hay buen pescado, buenos mariscos, lo que hago es cruzar por aquí
dejo la canoa, me voy unos días y vuelvo, o llevo la canoa. Hay distintas opciones. Estos son casos, los últimos y casi únicos documentados por los exploradores que pasaron en Puerto de Charruca, al final del Estrecho de Magallanes, y en este caso en Coppinger, que es un libro muy interesante, está cerca de Isla Madre de Dios, que también lo utilizaban para ir hacia el Pacífico y no tener que pasar por todas las peligrosas costas que hay. Ponían un montón de varas de madera y lo utilizaban para llevar las canoas. Si no, si era muy largo, dejar las canoas, iban al otro lado y entonces al cabo del tiempo volvían a coger las canoas, o si no, otros sí les llevan las canoas. Prospección en la zona continental no tiene nada que ver con la prospección boscosa. Esto es estepa patagónica, grandes llanuras, material arqueológico también muy visible en la costa, poco visible donde está el pasto. Tienes que ir haciendo barrenados para ver si hay conchales, sistemáticos o no. Y cuando te salen, encuentras conchilla molida. Presencia de muchos materiales líticos en todo lo que es la costa, también presencia de obsidiana verde, que hay gente que le interesa mucho el tema. Zonas donde claramente la gente no va a vivir, pero que tienes que pasar igual. Y zonas donde hay unos pequeños aleros, así, con presencia de restos líticos. Muy interesante porque en la zona continental están estas que os he hablado de las paleoterrazas. Entonces, cuando tú estás por la costa y ves una paleoterraza y sospechas ya que hay un yacimiento, estás en la paleoterraza prospectando y lo encuentras, ya sabes que ese yacimiento seguramente será de hace 4.000 años, hace 3.000 años. Entonces es un indicador cronológico solo por la altura que tiene. Problema, que como nadie ha hecho dataciones en estas paleoterrazas, no sabe la cronología que tiene. Por lo tanto, este año, cuando consigamos todas las dataciones, vamos a saber estas paleoterrazas qué cronologías tienen. Estamos en el continente, nos vamos a la península Antonio Varas. Muy bonita. Muy tranquila, grandes caletas con presencia de aves, de gansos, de cisnes de cuello negro, abundante marisco, agua dulce. Hay una estancia en la península que nos dejó alojar, que la verdad fueron muy amables. Y las buenas condiciones que hay hoy en día eran buenas condiciones en el pasado y estaba lleno de conchales, de yacimientos. De hecho, aquí arriba está la famosa cueva de los niños, que se la ha llamado, que es el primer abrigo con pinturas rupestres que se descubrió en Magallanes, donde habían enterrado a los niños con una enfermedad en el cráneo. Y nosotros, aquí está la cueva de las manos, y conseguimos hacer unos sondeos, no en la cueva de las manos, porque no hay sedimentos, sino al lado, en un abrigo que ahora mismo no me acuerdo cómo lo llamamos, pero que Ana estuvo excavando allí haciendo unos sondeos y ver si había ocupaciones que pudiésemos relacionar en la zona. Serían ocupaciones extrañas, porque si eres un canoero, no tienes la necesidad, sino es por una cuestión simbólica, de subir arriba, hacer algún procedimiento de pinturas, de entierros, de lo que sea. Es decir, que aquí estamos buscando algo más. Y cuando analicemos las cosas, vamos a decir si hay algo más. Conchales en terrazas medias, muy potentes, con abundantes objetos, con 50 centímetros. Ya nos salían punzones, herramientas para trabajar la madera, etc. Isla Guanaco, un lugar muy extraño, porque se llama Isla Guanaco, porque hay guanacos, pero es una isla a veces y otras veces no. Por el cambio de mareas, entonces pasan los guanacos, se quedan atrapados unos días, luego pueden volver a salir, y estaba llena de material lítico, montones de talleres líticos, igual, conchales. Y finalmente volvimos a Isla Diego Portales. ¿Por qué volvimos? Porque queríamos conocer en extensión, solo habíamos abierto un metro cuadrado. Este año abrimos más. ¿Qué pasaba? ¿Qué dinámicas había en el yacimiento? ¿Cómo evolucionaba la estratigrafía de Conchal? Si había zonas con características distintas de ocupación, etc.
Entonces este año abrimos 3 metros, que es lo que nos daba el tiempo, intentando abarcar todo este conjunto de lugares y yacimientos. Este año encontramos lobo marino, conchal, muchas aves igual, así que interesante. El laboratorio de campo, Ana ya nos ha enseñado que estaba flotando con un arroyo que pusimos un tubo que era el agua de la humedad que caía. Aquí estamos seleccionando toda la fauna ya del yacimiento. Cuando estamos en terreno intentamos gestionar todo el material para que no tener que llevarlo y volver a estudiar. Es decir, que los mismos especialistas allá se encargan de autogestionar con la ayuda de voluntarios, de estudiantes, de lo que sea, y procesar todo el material. Entonces, esto es la bodega del barco, esto es el comedor del barco. Si no, teníamos un domo también en el suelo donde la arqueóloga tenía montado su laboratorio, sacando fotos, tomando medidas. ¿Por qué hacemos esto? Porque gran parte del equipo es de fuera y luego no hay manera de conseguir permisos para sacar el material de Chile. Así que tenemos que gestionarlo como podamos. Enviarlo también es caro, si lo queremos enviar para aquí, desde Magallanes es caro, si lo queremos enviar a Santiago es caro, todo es caro. Así que intentamos gestionarlo siempre lo más rápido que podamos, contar todos los materiales. Nunca se llega, pero se intenta. Hallazgos de esta temporada interesantes. Puntas de flecha en Isla Guanaco, las boleadoras que os he comentado, pero en un lugar donde no hay cazadores terrestres. Esto de allí, ya tendréis que saber lo que es. ¿Qué es? Para hacer algo en los árboles. Corteza de corteza. Pero madera o un líquido. No es hueso de ballena. ¿Sí? Son herramientas de hueso de ballena. Lo he montado en una foto antes, ¿sí? O sea, se utilizaba o posiblemente seguramente para trabajar la madera, para abrir maderos, para sacar la corteza. Una cuña de hueso. Gracias. Y también puntas de arpón, otro tipo de puntas de arpón que se relacionan un poco con el Holoceno que estamos de logística. En síntesis, estamos encontrando muchos nuevos sitios en la costa continental y Península Antonio Varas que tenemos un vacío de información. Documentamos ocupación en Isla Guanaco, que no había sido documentada. Ampliamos la excavación en Mister 1 para conocer más sobre las dinámicas de ocupación del lugar y sobre la economía, la gestión social que se hace de los recursos. Y estamos consiguiendo también nuevos datos para entender esta interacción entre comunidades costeras y terrestres en el área. Perspectivas de futuro, mucho trabajo, pero nos interesa continuar investigando estos esquivos pasos de indio que nos cuentan de cómo se movían las poblaciones, en qué momento empezaban a ocupar los canales, cómo iban ocupando toda esta zona de los canales. Entender las relaciones que ocurrían allí, que son desconocidas. Y esto nos sirve a nivel micro en esta área, pero son dinámicas que luego podemos intentar hacer extrapolaciones a lo largo de la costa pacífica patagónica. Así que es un lugar relativamente pequeño, un espacio cerrado, un mar interior, pero que nos brinda la posibilidad de ir entendiendo un poco más cada vez estos sectores. Y digo aquí que estamos abiertos a nuevos proyectos y colaboraciones siempre para continuar investigando. Voluntarios que quieran venir también a campañas voluntarias. Así que, y ahora si tenéis preguntas, podemos ir hablando de cosas más. Bueno, os quiero dar el dato de Expediciones Endurance, que es fantástico capitán y cocinero, pues tiene. Y también a la Corporación Laguna de los Cisnes, que nos deja su camioneta roja, que es de una gran ayuda para transformar materiales y así.
preguntas, comentarios, reflexiones. Robert, sí, oye, felicitaciones por el trabajo. Yo no, aunque te había visto siempre trabajando en tus proyectos, no había visto como una síntesis de todo. Obviamente sigo a arqueología, pero es distinto cuando uno lo escucha. Es un tremendo trabajo y bueno, veo ahí hartos colegas, así que entiendo que una colaboración grande y harto esfuerzo. Sí. Y es bueno entenderlo también en esa dimensión, porque no es como una cuestión erótica personal, sí, como otros tiempos de la arqueología. No, Una pregunta para ti y otra para Ana, cuestiones que me tienen que ver un poco con este territorio. La primera, sí, es sobre los astilleros, quizás está un poco distraído, pero si se ha encontrado algo de eso en el registro arqueológico, que entiendo de evidencia documental. Lo digo porque esta zona del seno de Reloncaví y el estero de Reloncaví hay muchos astilleros del siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX, periodo colonial, inicio del periodo republicano, pero no conozco reporte arqueológico de cómo se ve un astillero arqueológicamente. No sé si han encontrado hachas líticas que también sería, o algún instrumento análogo. Y para Ana, preguntarle, ¿tiene estas como tierras negras que se generan en los depósitos, que son, entiendo, los conchales mismos, o algunos estratos ocupacionales muy orgánicos? ¿Cómo es la conservación ahí de los restos como arqueobotánicos? Porque, claro, en el Estrecho Magallanes también, en Puerto del Hambre, hay evidencia de bases de vivienda, pueden ser los océanos medios, los océanos tardíos, muy orgánicas, negras, que te dejan las manos muy oscuras, pero nosotros ahí no alcanzamos a hacer arqueobotánica, pero no sé el potencial, si es tan orgánico que se pierde todo o conserva todo, al contrario. Si... Si hay restos arqueobotánicos se recuperan. En general, si están carbonizados, es mucho más fácil su conservación. Claramente, si no están carbonizados secos, como que necesitan otras características. No sé exactamente si esas cumplen las características. Si son como los que encontramos en el canal Beagle, secos no van a encontrar, pero carbonizados seguramente. O sea, carbonizados se recuperan restos vegetales en la mayoría de sitios. Sí que a veces el pH de las valvas ayuda a conservarlo en algunos casos y en el caso de la carpo, por ejemplo, no tanto. Pero los de carbones, si hay el suelo, deberían aparecer. Carbonizado. Pero nada, es cuestión de probar una muestra. Seguramente hay. Respecto a los astilleros, si encuentras cuñas de hueso de ballena u otros tipos de utensilios que puedas relacionar con el trabajo de la madera, ya tienes mucho de ganado porque sabes que están trabajando maderas. Problema que para encontrar un astillero y documentarlo como tal, necesitas abrir grandes extensiones de yacimiento para poder encontrar exactamente la zona donde están haciendo estos procesos. Una cosa que intentamos es excavar debajo de estas mismas marcas de descortezamiento, porque por un capricho del destino se les hubiera podido romper la herramienta y quedar ahí debajo, no sé, pues así, no tuvimos suerte, pero lo intentamos. Entonces te puedo decir que los objetos te pueden indicar si había trabajo en la madera. Si encontraras objetos en gran cantidad en una zona que cumple con las condiciones para que haya buenos árboles, hoy en día, aunque los árboles ya no estén, podría relacionarlo con un antiguo astillero. Sobre todo en esta zona que ha habido tanta tala de los grandes árboles, no tienes ya el bosque antiguo, pero sí que podrías hacer la analogía con las características ecológicas del lugar y los instrumentos antiguos que tienen. Eso. Vale. Tengo una pregunta para Ana, si pudiera profundizar más o sencillamente zanjar el tema de la conservación de estas muestras de sedimentos. Entendí que la guardas y ya caí y
sabemos si... Sí, los restos, o sea, el carbón o la semilla que estuvo ahí durante miles de años, así que Aguantando puede la- seguir ahí. las- En cuestiones de conservación a tener en cuenta para guardarlas, que no queden al sol y a la intemperie, claramente, porque hay a veces que encuentras lugares en que tienen los sedimentos tirados, y después que no quede, sobre todo en esta zona, que estas muestras se sequen, ¿Por qué se seca? que se seque. Ah, O sea, dejarla abierta para que no se conserve la humedad. Pero después pueden... Yo he analizado sedimento que hacía años que estaba... De hecho, ahora estoy analizando sedimento del canal Beagle que lleva ahí desde claro. 20, 30 años. Ayer estuvimos, antes de ayer y ayer estuvimos haciendo un salvataje acá en Chamisa Sí, me contaron. y tomamos muestras y hoy día estábamos en el proceso de dejar los restos óseos del esqueleto que recuperamos secando. Y bueno, y vimos el resto de materiales también, que mucho pez, y dijimos, bueno, esto también se tiene que secar. Y también llegamos a los sedimentos y dijimos, ¿esto lo secamos o no lo secamos? Sí, sí, porque pues, si no, como que genera... Aparte, no sé si tenía valvas o no, pero el pH de la propia valva cambia el pH del suelo, entonces afecta al carbón y a todo lo carbonizado de una manera y se puede degradar. Como es mejor dejarlo secar y que todo eso no genere un caldo de cultivo y se mezcle entre las valvas y el pH y la humedad que después se fracturan y cuando lo tienes que procesar y flotar, o sea, se pierden porque se estichan todas. Va a ser una medida muy sensible acá en lugares húmedos. En el fondo recuperarlo y que se sequen lo antes posible. Pero hay que separarlo, ¿verdad? Separar las valvas de la tierra del sedimento. Y te va a costar mucho. O sea, el pH... Está triturada. Sí, no te va a costar mucho. O sea, a lo mejor es agarrar el litro de sedimento que agarraste, todo, dejar que se seque tranquilamente, lo guardas bien etiquetado y ya está. Y después porque si hay valvas grandes y vos las sacás, la arqueobotánica no va a saber que ahí había valvas, entonces es mejor dejar el litro de sedimento tal cual, porque después así puedes hacer cálculos de densidad de restos en un litro de sedimento y ves realmente el litro de sedimento cuál que tenía. Tampoco dejan la piedra así. Pero bueno, pero es importante si en el contexto arqueológico, más o menos supongo, claramente eso lo hacemos todos los arqueólogos, anotar qué tipo de... Pero para el arqueobotánico también que no le lleve el sedimento solo y saber que si había valvas o otras cosas que pueden haber afectado al pH de la propia tierra, que el arqueobotánico sepa. Y lo de conservar en frío, se está comentando también que se conservan los sedimentos en neveras. Y depende de si es un sedimento muy húmedo que tiene restos, porque hay, bueno, no sé, hay algunos sitios, no sé, en Rusia o en España hay uno en que la capa freática del lago conservó la materia orgánica y se encuentran, no sé, como por ejemplo los tocones que tienen ahí. Bueno, esos son Monteverde, eso sí se conserva, o sea, claramente húmedo, sellado al vacío y en heladera. Para conservar pero es un contexto muy específico para el resto de muestras estuvieron ahí a la intemperie, ¿no? En general no hace falta guardar, igual si meten una muestra en la heladera o al freezer tampoco eso no es innecesario ocultar el freezer. Pero lo que sí es interesante que para la arqueobotánica también si agarran muestras de sedimento y tomaron muestras de colección de referencia para mandárselas y tienen un herbario, ese herbario a veces sí que es interesante meterlo, entonces lo pueden guardar un año en seco y una vez al año meterlo en el freezer una semanita y después volverlo a sacar porque así le matas todos los microorganismos que le atacan y más en lugares así que tienen tanta humedad que es interesante para mantener su colección de herbario. Lo vamos a meter. Como que ahí le haces un reset y vuelve a empezar. Dentro de una bolsa y material. Y como una bolsa plástica, o sea, como viene en papel de diario, tiene el herbario ahí, lo metes en una bolsa de basura, pero algo más así, y lo metes unos días en el freezer y lo sacas. Así lo estábamos haciendo en La Plata, que también tiene mucha humedad, entonces le van haciendo un reset a su colección, porque si no, como que... Porque antes se usaba la naftalina, pero ahora es medio ilegal, como que no consigues tanta. Es tóxica. No le puedes meter toda la... Ahora se hace la versión utilizar. Robert, otra pregunta, mostraste unas boleadoras, pero, y es una de las preguntas que están trabajando ustedes, la relación de esas como más tecnologías de caza más terrestres, la relación con los contextos más canoeros, están juntas, son sitios distintos,
hay Son sitios de interacción. interacción, ¿cómo es la...? Lo que estamos explorando es que toda la zona del Península Antonio Varas y zona continental de Puerto Natales es una zona de interacción, parece ser, ¿eh? Con los resultados preliminares que tenemos, que hay movimiento de materias primas líticas, movimiento, suponemos, de conocimientos de canales terrestres a canales, pero vamos a ver las dataciones, si son sincrónicas, si hay este movimiento de materias líticas, tenemos que procesar todo el material. Yo tengo una pregunta. Bueno, felicitarlos, Ana, un gusto, bienvenida. A Robert, por haber mostrado este tremendo trabajo que es tan pertinente además para nosotros en términos de espacio geográfico. Yo quiero preguntar algo sobre lo que a nosotros nos enseñaron en la universidad, me acuerdo en términos de etnografía como para poblaciones canoeras cahuescas. Me acuerdo que una de las cosas que se mencionaba respecto a sus patrones de asentamiento era que tendían a ser, claro, como una ocupación de cabotaje, sin ingresar a los bosques por toda una dimensión simbólica, religiosa, espectral, en torno a los espíritus del bosque, que hacía que no hubiera ocupación hacia el interior, y que por lo tanto toda la materialidad y el abastecimiento de forestal se hacía en el borde del bosque, ¿sí? Pero, con lo que ustedes mencionan de los pasos de indio y la preparación dentro del bosque para generar caminos, para, o sea, estamos hablando de otra cosa, o sea, no, nada que ver con esa documentación. Entonces, no sé si ustedes habían escuchado hablar así de esos relatos en términos de ocupación de otros espacios, de que no se metían al bosque y que la ocupación era absolutamente de cabotaje. ¿O no contaron el cuento? El cuento sigue vivo. Ah, Sí, sí, perdón. Ya, vale. En Canal Beagle también, pero bueno, después los restos arqueológicos te muestran otra cosa y, o sea, el bosque que no se metían a la cordillera de los Andes, pero en términos de perdón. Pero obviamente usaban toda esa parte del bosque que era innecesaria y tenía microambientes diferentes y algunos estaban más en el interior que otros. No, y toda una gestión para Sí. hacer vías, digamos, Exacto, movilidad terrestre. y contacto con otras comunidades, Claro, pueblos claro. originarios. Bueno, y es lo que decía Rubén antes de De- ese imaginario que uno le cuentan o uno se crea al ver las fuentes y después, nada, que vas con una idea y después te encuentras otra cosa y los restos arqueológicos te dicen otra cosa. Ya, y como tipo la gente de antropología o quienes han revisado la etnografía, ¿qué piensan de eso? Porque en el fondo es una documentación que ha sido sesgada por los cronistas o por los etnógrafos, por los informantes, no sé, y que en realidad hay un error en la fuente, o estamos hablando de formas de habitar el espacio que se cortan, que se interceptan y que no tienen continuidad en la época de contacto. ¿Se han problematizado eso? Sí, no he tenido tiempo de leerme la última tesis doctoral que habla sobre todos los contactos que hubo de los cahuescas todos y todos los lugares de canoas, pero te puedo decir que sí que es verdad que hay el mito de la Yeyema, mito perpetrado por Joseph Temperer en su libro de los nómades del mar, Sí. que este mito surge con las últimas comunidades que estaban viajando con las canoas. Entonces, es verdad que existía este miedo a lo interior, a alejarse mucho de la costa, porque en cualquier momento te podían raptar, te podían disparar, te podían pasar, ¿no? Luego, cuando vas a ver marcas de descortezamiento, por ejemplo, y lees los mismos relatos que están en las crónicas, te das cuenta de que se internaban 2-3 kilómetros para ir a buscar un buen árbol, para sacarle la corteza, para hacer una canoa monóxila. Es decir, que hay contradicciones entre los relatos y a veces nosotros mismos solo nos quedamos con una parte del relato porque nos interesa o la historia general remarca una parte del relato y se olvida de otros relatos que por ejemplo, están en alemán, en francés, que nadie está leyendo cada día, ¿no? Entonces, hay un sesgo actual muy presente también sobre la importancia que se da a los etnógrafos, a los navegantes. Hay algunos que son muy leídos y otros que no son tan leídos, por lo tanto, el mito general que tenemos en la cabeza viene de unos y no de otros, pero no es homogéneo.
Oye, una pregunta del trabajo de la madera que encontraron, que es espectacular igual. La idea de ustedes es poder hacerla dentro para estimar la cronología exacta de esos hachazos en Sí, el tronco, ¿no? hay distintas tipologías de hachazo, Sí. porque cuando estás con con la cuña, las marcas son mucho más chiquitas, o cuando estás con una suela de construcción de barco son mucho más chicas también. Entonces, sí, siempre que podemos, contamos con un ecólogo en el equipo que ahora se fue, porque por cosas de la vida, pero estamos en ese proceso de documentar todas las marcas de Bahía Easter. En este caso, había muchas marcas en Bahía de las Tardes que tenemos documentadas, pero no tenemos muestras de estas marcas. Pero sí, es un trabajo que se tiene que hacer en algún momento y también se tiene que proteger estos árboles, porque son patrimoniales. Y no hay una protección, yo creo, legal para este tipo de Pero cosas. ¿cuántos son? Árboles del sector. ¿Cuántos árboles son los que tienen esta marca? No sé, en Bahía Las Tarrias documentamos, no sé, unos 15 o así, una bahía. Y no hicimos una prospección sistemática, porque había los baguales salvajes y si te metes solo en el bosque, quizás no sabes. Entonces, se necesitaría crear un equipo, un proyecto específico para esta prospección, para esta protección legal. Oye, a mí me parece súper interesante también porque además tiene que ver con el manejo del bosque. Me imagino que ahí Raquel tenía un montón que decir y que pensar, porque el árbol no se muere. Es decir, es súper interesante porque no es un corte devastador de un árbol, sino que en cuanto voy sacando lo que necesito, entonces me parece súper interesante como gestión forestal también, así como desde un punto de vista económico, como estrategia, y cómo se combina eso quizás con talado, efectivamente, para abrir claro, cosas como eso. ¿Se puede ver un talado? ¿Echar un talado? Talado no, las marcas sí, pero el talado se descompone en tocón en el bosque y desaparece. Hay marcas en árboles caídos, que tú estás prospectando y tienes un árbol en el suelo, y hay marcas antiguas aún que se conservan en árboles que se están descomponiendo. Pero que han caído de manera natural. Sí, sí, árboles muy viejos que caen y aún tienen las marcas de descortezamiento. Esto sí que está documentado. Solo para que conozcáis un poco el equipo y para dar las gracias a todos también, Cristian García, arqueólogo chileno de aquí de Puerto Varas, Pedro Cárdenas nos acompañó esta vez, uno de los primeros arqueólogos de la Patagonia, autodidacta, tiene un ojo que lo encuentra todo, estudiantes voluntarios de Santiago, Albert García, especialista en guías y en movilidad canera, Vanessa Navarrete, arqueóloga, Raquel, de la Universidad Autónoma de Barcelona, arqueobotánica, profesora de ANA. El apellido, porfa, que no todos la conocen. Raquel Pique, Huerta. Alfredo Prieto, Tony Palomo, Antonio Palomo, arqueólogo experimental, especialista en arquería, talla lítica, este mundo. Y bueno, Eva Ross. Y Josep Lluís, la pareja de Raquel. Bueno, ya no está bien. Y Ana, Bueno, está aquí. Y mucha más gente que le estamos agradecida de Museo Regional, que colaboran desde el país también. Sí, yo tenía una duda igual sobre el tema de la madera. Era sobre, es decir, de lo que han podido registrar como, decir, como tal vez como patrones que ahora les como tal vez lo que más tienen como marcas de sacar la corteza. Si, por ejemplo, esta relación como cierto tipo de marcas, sino que como son marcas, como son distintos tipos de marcas. O si eso puede, como tal vez como deducir como que Lando se sacaba como de cada. Nothofagus Coihue de Magallanes es el que tiene un mayor diámetro y por lo tanto el que puede sacar más corteza. Yo creo que este es el principal. Hay un grupo de suecos que trabaja en este tema, que ya publicamos hace unos años, pero era principalmente Coihue de Magallanes y después había un poco, creo que en Canelo y en Primeris Quintili es el Canelo. Sí, así que no, principal Canelo, hay Canelo, Coihue, y los demás son secundarios. Sí.
Una pregunta a los chiquillos del ramo que hacen recolectores. Tenemos una gran representación de los chiquillos. Creo que yo quería saber el nombre de la tesis doctoral que estaban mencionando, que fue... La última. Claro, la última. La he puesto hoy recién la puse en la primera. La presentó hace menos de una semana. Sí. No, no. La presentó. Eso. Sí, Sí. chileno, de Quintarillo. La tesis con Raquel y con Alberto. Aquí está. Acá, NAC, Navegación Indígena en Patagonia, 1520-1960, en la historia y arqueología. En esta hace un repaso a todos los relatos, absolutamente todos, en los que hubo contacto. La van a colgar en el repositorio de la Universidad Autónoma de Barcelona. Si no está colgada, la van a colgar los siguientes meses. Y bueno, si tienen curiosidad, estas son otras cosas que hay por internet. Quería saber si el que mencionó a uno del equipo, un arqueólogo experimental, quería saber si ya hizo publicaciones o experimentación sobre los yacimientos que encontraron recién en el yacimiento. No hay, él tiene cientos de publicaciones sobre todo tipo de experimentación. Si te interesa, búscalo. Antonio Palomo. Antonio Palomo. Tiene videos de experimentaciones. Si quieren hacer un arco, si quieres hacer Sí, sí. Antonio Palomo, búscalo como Antonio Palomo. es uno de los más influencers. Sí, él ha trabajado con un yacimiento que estamos también en Cataluña, que se llama La Draga, que es neolítico y que se le conserva todo el material orgánico y por lo tanto toda la madera. Y allí están arcos neolíticos, palas. Ahí uno dimensiona la cantidad de plantas y que no se conservan. que se usa en los arqueológicos. Sí, no. Yo quería comentar igual Pablo Rivera, de quinto año, y Jorge Urrea están trabajando con hechas de piedra. Entonces pueden acercarse a ellos también para ir aprendiendo, porque aunque ellos estén trabajando un tema, este tema nunca se agota, ¿ya? Entonces pueden ir también ahí volviéndole la oreja a ellos de manera más directa que de repente los profesores que podemos estar ahí ocupados y todo. Entonces van a ir alimentándose ustedes también y prolongando haciendo escuela, digamos. Entonces, considerando que la industria de la madera es tan importante en una región como esta, les recomiendo también conversarlo entre ustedes, así como colectivo de estudiantes. Quiero preguntar sobre esos pasos de indios, como que, o sea, las imágenes se ven como así, como si se seguirían viendo identificados, porque ya no se ven. Encontrar restos arqueológicos en los pasos de indios es muy complicado, pero si encuentras conchales en un lugar y en el otro, y movilidad de materia prima, Pero los pasos se ven, ¿no? Sí, a eso o sea, son lugares, pasos geográficamente naturales, es decir, no van a subir por una pared, van a pasar por un camino que hoy tú también puedes más o menos hacer, mojándote y todo lo que quieras, pero son caminos que aún existen, naturales. No hay el caminito que usaban, pero son caminos que se pueden recorrer. O sea, ya no se ven como esos dibujos de 1800. Pero en el SIC también los pueden ver. Sí, claro. Pues el trabajo que hizo Albert en su proyecto fue buscar estos pasos y este año hemos ido allí a ver si había conchales, si se podía pasar, si no se podía pasar. Es muy difícil. Y pasaron así. Pasaron por ser. Es complicado, pero es interesante. Los baguales. Los baguales humanos.
Súper, bueno, muchas gracias, colegas, colegas. Gracias también a la asistencia, a los chiquillos del curso. Y a las chiquillas.